Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Hoy les traigo la continuación de los capítulos que estoy haciendo sobre las heridas del alma o de la infancia. Y hoy nos toca el episodio de la herida de la traición. Ya les tengo aquí en mi canal la herida de la humillación, el abandono y el rechazo, y ahora sigue el de la traición. Como lo estoy haciendo es que les explico qué es la herida, cuáles son las características de la personalidad, lo físico y la mente según mi perspectiva, y los venenos y antídotos que nos pueden ayudar para entender más y sanar más esta herida. Igual, todo lo que les estoy diciendo aquí es desde cómo yo lo estoy entendiendo y tratárselo de explicar desde esa perspectiva, pero ustedes mismos también tienen que crear su propia verdad o perspectiva, y esto es para ampliar el conocimiento de estas heridas y tener más como compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, pero también les recomiendo ir con su propio terapeuta o psicólogo, porque esto nos va a permitir ir trabajando esta herida poco a poco. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la herida de la traición, que es aquí como palabra ay, no puedo hablar ahí. Como palabra clave les puse, es el afecto, depende del afecto y la estructura, o sea, de los nutrientes básicos, y como palabra clave les puse respeto. O sea, esta herida de la traición lo que necesita es de respeto. Esta es una palabra clave que yo pongo en todas estas heridas que nos va a ayudar como a entenderla mejor. Y como principio aquí en mis notas puse, reconstruir tu fe en el amor y darte permiso a confiar tanto en ti como en la vida o en los demás en general. Esta herida se crea cuando cuando hay un incumplimiento de las expectativas que teníamos de niños. Entre los 0 a los 8 años es cuando más vamos sintiendo esa herida o se va activando, si es que ya la tenemos de vidas pasadas. Cuando se siente como que sin brújula la persona, o sea, como que no tiene un norte o una meta, o no entiende muy bien como cuál camino ir. Cuando se experiencia una incertidumbre, o sea, es lo mismo que no tienes brújula. Cuando hay un sentimiento profundo de dolor porque no es como se esperaba, o sea, algo puede ser mucho también cuando, por ejemplo, tú como niño piensas que tus papás son como los seres más perfectos que existe, y, o sea, entre los 0 a los 8 años, y que pues tú esperas que ellos te cumplan con las necesidades básicas que tienes como niño, o sea, el afecto, la estructura, la pertenencia, el cariño, etcétera. Entonces, cuando no se cumplen esas necesidades básicas, pues como niño es como te quitan o rompen con esas expectativas que tenías como niño. Para un niño, si no hay estabilidad de los padres, se incrementa la desconfianza, y si no hay estabilidad en los padres, también puede que se sienta el niño en peligro y percibe a una madre o un padre ansioso, controlador o incapaz de darle paz. Siente miedo a la amenaza de su entorno o se siente lleno de miedo y puede desarrollar traición, o sea, miedo, y se puede combinar con el abandono, o sea, sin seguridad. Y cuando hay esa pérdida de confianza, aquí les puse que se puede combinar con la herida del abandono, porque al mismo tiempo que si nuestros papás no nos están dando o cumpliendo con esas necesidades básicas, y si nos sentimos en peligro o como con esa herida de que no nos están protegiendo, pues igual al mismo tiempo se crea esa herida del abandono o se abre más si es que ya la tenías, porque te hacen como sentir que no hay esa seguridad o te sientes solo o sola, o sea, te sientes abandonado. Entonces, por eso se puede combinar estas dos heridas. Al final, todas estas heridas son como hermanas, o sea, una vez que se activa otra, puede haber un cachito de otra herida o se pueden ir combinando como aquí. Entonces, bueno, esta herida de la traición es cuando no se cumplen con las expectativas o los nutrientes básicos que necesitamos como niños, y ya cuando somos más adultos, pues eso también se va creando una inseguridad o nos sentimos sin estructura o sin norte o sin cariño, y eso también se va abriendo conforme vamos viviendo como adolescentes,
si nos hacen bullying o con nuestros maestros o en nuestro trabajo. Y cuando tenemos heridas así, pues nos ponemos máscaras, que es como la forma de protegernos, pero desde un lado o un aspecto desde el ego. Entonces esas máscaras lo que hacen es que nos hacen actuar. Por ejemplo, una máscara de la traición es que somos manipuladores, porque nosotros al tener ese control y no querer que nos lastimen, tratamos de estar en control de todo y así no permitimos que nos traicionen o nosotros crear nuestra realidad desde la manipulación. Esa es una máscara que se ponen los que tienen esta herida. Si escuchan más ruido es porque prendí el clima porque hace un chorro de calor aquí donde estoy. Pero bueno, ahora les voy a explicar las características básicas, que no a fuerzas así, o sea, influye mucho la persona, pero son características básicas que en el libro de las heridas de la infancia de Ana Mar Orihuela lo dice, y pues yo las quise poner aquí porque a lo mejor pueden ser identificadores que nos pueden ayudar a entender más esto. Entonces, bueno, una personalidad con la herida de la traición son personas controladores, con una mente rápida, o sea, todo el tiempo están analizando, pensando, son paranoicos, siempre buscan lo oculto, o sea, como que siempre tratan de ver si hay algo más oculto. También eso mucho se representa mucho en las relaciones, o sea, como cuando no confías en tu pareja y siempre tratas de estar buscando algo que te está escondiendo, o sea, no hay esa confianza, no tienen confianza. Se clavan mucho en las mentiras, tanto ellas como esas personas decirlas, como tratar de siempre ver si alguien está mintiendo. Plantan escenarios falsos para que no los tome como sorpresa cuando suceda algo negativo y creen que siempre tienen la razón. No les gusta cuando los intimidan y les cuesta mucho ser vulnerables y relacionarse o tener relaciones íntimas. Porque esto es porque como tienen esta herida de la traición, entonces si una máscara que nos ponemos cuando tenemos esta herida de la traición es querer ser controladores, porque si estamos pensando o haciendo los escenarios o como tratando de buscar lo oculto, es como una forma en la que tu ego dice, si yo encuentro la mentira que me están diciendo o tengo miedo o trato de buscar siempre como esa expectativa que tengo en mi mente de que me van a traicionar, entonces así ya no lo voy a sentir tanto. Y no, o sea, es como si, como me lo explicaron en mi terapia, es de que imagínate que tienes un corazón de cristal y entonces tú lo estás protegiendo todo el tiempo y lo estás cuidando para que no lo rompan y para que no lo lastimen y así. Y cuando se pasa, o sea, porque pues en la vida pueden pasar muchas cosas, hasta todavía lo sientes el triple de mal porque es como tanto que lo cuidé y lo protegí y al final sí se rompió, entonces es más como tratar de soltar ese control o tratar de protegerlo de más a ese corazón y dejar que si lo rompen, pues lo puedes volver a reconstruir, no pasa nada, o sea, es también permitirte vivir sin miedo a que te traicionen. Y yo sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero es como a lo que a mí me enseñaron. En lo físico se representa, es un físico muy importante, o sea, con muy buena imagen, tienen mucho control de su propia imagen y también tratan de controlar la imagen de los demás. En mujeres puede que se vean como muy caderonas o con glúteos grandes o así, o pechos grandes. Y esto es porque por lo mismo, si en la mente, como yo lo veo desde que, porque yo también he trabajado con esta herida, porque ya la tenía de vidas pasadas, pero si, si yo trato de controlar mi imagen de más, es como así como quiero controlar todo lo externo, también trato de controlar mi físico y así, para que no me lastimen, pero al final, si tú no tienes control ni de tus emociones, ni de lo que dices, ni cómo te cuidas internamente, pues lo físico al final no va a importar. Pero bueno, eso es algo, características de esta herida físicas. Y en la mente, o sea, las creencias es, nunca quieren estar tranquilos, o sea, como que siempre están como paranoicos, como les dije, la personalidad. A veces son chingaqueritos, son muy críticos, siempre creen que nadie los apoya, son muy perfeccionistas, son rescatadores, proveedores y anhelan ser protegidos.
Entonces, en las creencias pues es lo mismo, o sea, yo creo que las creencias es más como yo puedo sola, yo quiero hacerlo todo sola, no necesito ayuda, soy muy rígida porque no quiero que, sí, no quiero permitir que gente vuelva a entrar a mi mente o a mi corazón porque yo sé que lo van a traicionar, entonces yo lo voy a hacer todo sola. Y no, o sea, a veces para también sanar esta herida, que aquí se los voy a explicar en los antídotos, es soltar ese control, permitir que entren personas a tu mente y a tu corazón y al final si te lastiman o no, pues eso ya es algo que tú estás aprendiendo. Pero acuérdense que todas estas heridas es porque algo de nuestra alma que necesita sanar o trabajar. Entonces, en esta herida de la traición, a veces hay que ser conscientes si no me estoy traicionando a mí misma o a mí mismo, porque todo esto que nos está sucediendo en el exterior puede ser un espejo de lo que no hemos sanado nosotros mismos. Por ejemplo, en un ejemplo conmigo misma, les voy a compartir esto, es que yo en una de mis vidas pasadas traicioné y abandoné a mi misión y mi clan. Entonces, eso a mí me hace ser consciente de que todos, primero no puedo juzgar a nadie porque como almas venimos a experimentar lo bueno y lo malo, o sea, de la vida, que en realidad no existe lo bueno y lo malo, pero diferentes experiencias. Entonces, esto me dio un entendimiento de que uno no puedo juzgar y es algo que estoy aprendiendo, de que todos están viviendo un proceso individual y diferente y es lo que el alma necesita. Y dos, de que a veces todo lo que está pasando en mi exterior o ese miedo que tenía de que me traicionaran, en realidad era de que yo no me traicionara a mí misma, pero lo estaba reflejando en mis relaciones, en mis amistades, en mis sueños, y era como una enseñanza de mi alma decir, a ver, suelta ese miedo, deja de tratar de controlar a los demás, que es algo que yo sigo aprendiendo constantemente día a día, y no te traiciones a ti mismo, o sea, haz lo que tú quieras, o sea, sigue tus sueños, sigue tus metas, no te traiciones, no traiciones a tu clan, o sea, a la gente que puedes apoyar, etcétera. Entonces, por eso mismo hay que hacer una introspección o irnos como al modo ermitaño de que, a ver, ¿qué es lo que no he aprendido? Si me da tanto miedo que me traicionen, ¿no será que me estoy traicionando a mí mismo o me estoy abandonando? Entonces, bueno, ese es ahí un tip que les dejo en cómo yo lo experimenté y lo sigo aprendiendo. Y lo más importante aquí es aprender a ser vulnerables, o sea, de que pues la vida puede ser a veces altas y bajas, pero aprender a, si tú internamente estás con esos nutrientes básicos, o sea, te estás nutriendo constantemente con afecto, con pertenencia y con estructura, lo demás, esas altas y bajas, pues ya no te van a afectar tanto porque tú te estás nutriendo a ti mismo, estás siendo tu propio madre y padre. Ok. Ahora les voy a compartir cuáles son los venenos y los antídotos de esta herida. En venenos me refiero a qué hay que dejar de hacer para que esa herida no se abra de más. Entonces, pues primero es querer controlar la vida de los demás, mentir y manipular a los demás, eh, no conectar contigo mismo y con tus propias necesidades, enfocarte de más en el trabajo o en el dinero o en lo material, no necesitar nada ni nadie, o sea, como que lo mismo que les dije es, yo puedo sola. Interpretar una mala intención, no ver más allá de lo que estamos observando. Esto me gusta porque a veces yo también siento, o sea, a mí me pasaba desde mi experiencia, porque pues es como lo que les puedo compartir. A veces a mí o yo siento que tengo esta, en parte de mi ciencia a veces era de que era muy celosa, por lo mismo de las heridas que tenía. Entonces, era mi propia máscara o mi manera de protegerme. Entonces, yo al ser eso, pues juzgaba a los demás o a las demás personas por que tenía miedo que me traicionaran. Entonces, esto, entenderlo y empezar a sanarlo, me ha permitido de que, ok, todo lo que estoy observando en mi realidad a fuerza no es así. Entonces, también me ha dado ese permiso de tratar de ser compasiva y entender a los demás que están viviendo en su propia vida y que no puedo juzgar yo porque en realidad es que no sé en realidad desde dónde están actuando, si desde su esencia o desde el ego. Entonces, por ejemplo, ver más allá de lo que estoy viendo desde que, por ejemplo, si me da celos una chava o
no sé, hay algo que me incomoda de eso, primero observar si lo estoy actuando desde mi propia inseguridad, si la estoy juzgando y entender desde dónde ella está actuando para no juzgar, porque a lo mejor ella también está pasando por un proceso difícil o igual que yo y hasta nos podemos ayudar más. Yo tratar de entender a esa persona y esa persona entenderme a mí, que estar como en esa lucha constante de que quién tiene la razón o quién es más que otro o así, o sea, entender estas heridas también nos permite ser compasivos y amor incondicional, porque pues todos venimos del mismo lugar y todos como almas estamos viviendo diferentes procesos, entonces eso a mí me ayudó a entenderlo de una manera distinta y que sí, hay días en los que puedo volver a juzgar o puedo volver a equivocarme porque pues parte de esta vida también es aprender de tus errores y el punto es equivocarte para que aprendas más, pero pues también que al equivocarme no juzgue y entienda, me entienda a mí y entienda a los demás. Y otro veneno es mentir, no cumplir con lo que dices, crear como problemas en el exterior, estar siempre deprisa y tratar de resolver todo, o sea, todo lo que no te incumbe. Y en los antídotos, o sea, lo que sí debes de hacer para empezar a trabajar esta herida y sanarla es ser auténtico con tus sentimientos, o sea, ser vulnerable con lo que sientes, con lo que dices, contigo misma y con los demás. Soltar y aprender de las lecciones que estás viviendo, o sea, también esto es lo que les digo, o sea, soltar ese control, soltar ese control de, como les dije, del corazón de cristal, o sea, permitir que lo que tenga que pasar pase y aprender de lo que pase, entender y tener compasión, que es lo que les acabo de decir, establecer relaciones en libertad, o sea, de que respetar la individualidad de la otra persona y respetar tu individualidad, abrazar tus miedos y saber que sí estás bien y que todo va a estar bien. Esto para mí se me hace muy padre porque eso también me ayudó a mí a entenderlo de que uno, está bien que todavía tengo inseguridades que trabajar porque pues parte de sanar esta herida es aprender a ser vulnerable, entonces si yo todavía sigo trabajando esta herida y a veces todavía tengo miedos o inseguridades que yo me hago responsable de sanarlo, pero como les dije aquí, tratar de hacer todo sola, pues eso solo es un veneno. Entonces, un antídoto es pedir ayuda. Entonces, pedir ayuda de tus seres queridos. No es ponerle la responsabilidad a los otros, hay que cuidar esos extremos, que a mí me ha costado trabajo entender eso, o sea, no poner la responsabilidad en lo exterior, tú eres responsable de sanar esas heridas, pero tú al expresarlo, al trabajarlo, al comunicarlo, sin poner en la responsabilidad de los demás, te ayuda a ser vulnerable, a ser auténtico con tus sentimientos, a no tratar de fingir algo que no es. O sea, yo no puedo estar fingiendo de que ya estoy completamente sana o ya no tengo celos o ya no tengo inseguridades o ya no me trato de proteger de más, porque pues hay veces en las que sí lo hago, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahorita? Pues expresar que todavía estoy trabajando en esas inseguridades, en lo que siento, y a lo mejor las otras personas te ayudan a entender, les ayudas a entenderte y a entender a los demás, entonces eso te va a ayudar a que, ok, ya me está entendiendo y me está aceptando esa persona, entiende desde dónde estoy eh, trabajando ahorita, entonces pues te pueden ayudar a trabajar esa inseguridad más, pero sin que sea su responsabilidad, sino que los ayudes a entenderte y tú a entenderte a ti mismo. Es eso que les digo, o sea, abrazar tus miedos y saber que al final todo va a estar bien. Pase lo que pase, si tú estás bien, todo lo demás va a estar bien. Por eso les digo que hay que nutrirnos siempre día a día, o sea, nutrirnos emocionalmente. Y tú al hacer esa nutrición emocional, pues te va a ayudar a tener a tener esa maduración emocional, o sea, a no actuar desde una niña o un niño, sino actuar desde un adulto sabio. Y pues al final de esto les puse, hay que reconstruir la fe en ti, en Dios y en el amor hacia la vida. Permitir equivocarnos y aprender de lo que estamos viviendo.
Y esto me gusta porque me da un entendimiento de que al final esta herida de la traición lo que activó en mí fue esa desconfianza, pero una vez que me trato de entender a mí y me trato de conocerme a mí misma y aceptarme tal y como soy, me va a permitir tenerme ese respeto, tener fe en que el universo o Dios, como tú lo veas, siempre te está apoyando y que todo lo que estamos viviendo, pues si nos vamos a equivocar, volver a levantarnos y aprender de eso para no repetirlo. Y pues sí, ya no quiero ser tan largo este video, pero espero que les haya ayudado a entender o a ampliar su conciencia en este aspecto y pues si tú estás pasando por esto, pues te dé como esa fe que a lo mejor estás como buscando y que te ayude como a entenderte mejor a ti y a entender mejor a los demás, porque esto también se va pasando de, de patrón o de generación por generación por generación. Entonces, una vez que lo entendemos, pues es más fácil aceptarlo y cambiarlo. Y bueno, esa es la herida de la traición. Después ya les voy a subir la última herida, que es la herida de la injusticia. Y, y pues sí, los quiero mucho y los veo en el siguiente episodio. Bye.